Queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía, hoy domingo, Día del Señor. Nos alegramos porque la Iglesia Universal se congrega para contemplar, para celebrar los santos misterios. Y hoy la palabra de Dios va a fortalecer la Iglesia Universal, porque nos habla de aquellos que son dichosos. Los dichosos son aquellos, los pobres, los que sufren, los que pasan momentos adversos, pero que se confían en la providencia de Dios. Venimos hoy nosotros a la iglesia a celebrar la Santa Misa para confiarnos en esa providencia divina, para dejar que sea el Señor el que resuelva nuestras vidas, para dejar que sea Dios el que obre en cada uno de nosotros. Te invito pues, querido hermano, a que te sientas pobre en el Señor. Pobre no significa carente de recursos. Pobre es aquel que se confía en el Señor, sin dejar de trabajar, sin dejar de hacer sencillamente lo que tiene que hacer. Sean bienvenidos a esta Santa Misa y no olvides celebrarla como si fuera la primera, la única o la última misa. Y si puedes, compártela también con tu familia y con todos tus amigos. Todos unidos formando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimido, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, del Hijo que del Padre envió. Él nos educa, confirma y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, nos alegramos. Qué bien iniciar el día, terminar la tarde, el día, celebrando la Santa Misa, poniéndonos en las manos de Dios, escuchando su palabra, alimentándonos del pan vivo bajado del cielo, que seguramente fortalecerá nuestro compromiso cristiano. Vamos a pedir a Dios por todas aquellas cosas que nos hacen sentir en algún momento tristes, desanimados. Nos dice el Señor, dichosos, aquellos que viven cualquier tipo de lamentable circunstancia. Ellos serán dichosos, dice el Señor. ¿Quién es dichoso? El que confía en Jesús, el que se deja llevar o guiar por la providencia divina. Vamos a decirle al Señor, hoy Señor, confío en tu divina providencia. Sabes el problema que tengo, sabes lo que estoy pasando, lo pongo en tus manos. Celebrar esta misa hoy es ponernos en las manos de Dios. Queridos hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos ahora nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor por nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad, de servicio, nuestra duda, nuestra desconfianza al Dios que provee de todo. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo,
Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos, solo en la esperanza de la gracia celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Sofonías. Busquen al Señor todos ustedes los humildes de la tierra, que cumplen sus mandatos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás así hallarán refugio el día en que encienda la ira del Señor. El Señor hará que solo quede en el país la gente pobre y desvalida, que pone su confianza en Él. Ese resto que quede de Israel no cometerá maldades, no dirá mentiras, en sus labios no se encontrará el engaño. Serán como un rebaño que puede pastar y descansar sin que nadie lo espante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, dan pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda, trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, fíjense que tuvo en cuenta Dios cuando los llamó a ustedes. No que hubiera muchos sabios a los ojos de los hombres, muchos poderosos o muchos nobles. Al contrario, Dios escogió lo que para este mundo es insensato, para humillar a los sabios. Escogió lo que para este mundo es débil, para humillar a los poderosos. Escogió lo que para este mundo es bajo y despreciable. Escogió lo que no es nada, para anular el poder de los que son mucho. Así, ningún mortal podrá gloriarse frente a Dios. Y si están incorporados a Cristo Jesús, se lo deben a Dios. Él fue quien nos dio en Cristo la sabiduría, la justicia, la santificación, la redención, de manera que, como dice la Escritura, el que quiera gloriarse, se gloríe del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por practicar la justicia, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos ustedes cuando los insulten, persigan y calumnien, de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque tendrán una recompensa en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, afina los oídos de nuestro corazón, para que al escuchar la palabra del Padre podamos reconocer su proyecto de amor sobre nosotros y nuestros hermanos. Tú nos has dejado en las bienaventuranzas un programa de vida para encontrar el camino de la felicidad. Ayúdanos a vivir con alegría las bienaventuranzas, que es el camino más seguro para alcanzar la salvación eterna y la felicidad desde la generosidad y la entrega. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hemos contemplado en la liturgia de la palabra, primera lectura, Salmo, segunda, y en el Santo Evangelio, hemos contemplado el programa de vida para un cristiano, o mejor de esta manera, el proyecto de vida de un cristiano. Un proyecto de vida que todo cristiano debe tener muy presente. Es decir, es la carta, pudiéramos decir, atrevernos a decir que es la carta magna por excelencia del Señor, que llama a sus discípulos, los lleva a la montaña para decirles el proyecto de vida que cada uno debe llevar. Y así, hoy el Señor, ese proyecto de vida, nos lo dice a nosotros. Y fíjese que, pues, un proyecto que suena muy agradable, suena bonito, porque ¿qué nos dice el Señor? Dichosos. ¿Y qué significa la palabra dichoso? Pues que va a estar alegre, va a estar feliz, porque el proyecto de vida, el que lo cumple, va a agradar a Dios. ¿Y qué busca la palabra o qué busca el Señor de este proyecto de vida? Que seas dichoso, que te vaya bien en los caminos. Pero resulta que lo que nos va a hacer dichosos es la pobreza, nos dice el Evangelio, ¿verdad? Sufrir, la humildad, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos, aquellos que reciben un insulto a consecuencia de estar en los caminos de Dios. De repente hay algunas cosas que nos agradan del Señor, que de repente son muy fáciles o más llevaderas para practicar en la vida de un cristiano. Pero hay otras que no.
Por ejemplo, cuando vemos a los pobres los vemos como que aquellos que están carentes de recursos. Y entonces no nos gusta pasar necesidad, no nos gusta, ¿verdad?, sufrir, no nos gusta tener hambre, no nos gustan esas cosas porque el cuerpo, la parte humana siente, y por eso esas cosas hacen que la persona pueda tener un ambiente de desesperación, de angustia, y que puede correr el riesgo de alejarnos de Dios. Y de repente podemos prestarle atención a unas más sencillas. Nos dice el Señor, por ejemplo, ¿no? Dice, dichosos los misericordiosos. ¿Qué es un misericordioso? Aquel que tiene amor y compasión por aquel que le ha ofendido. Amor, misericordia por aquel que sufre, que necesita, que está pasando un momento difícil. Ese es el misericordioso. Y son cosas que de repente son más fáciles de practicar o de vivir. Pero fíjense qué es lo que nos enseña la liturgia de esta palabra. Nos dice en primer lugar que las bienaventuranzas, el Señor se la presenta a sus discípulos como ese proyecto de vida. Y por eso va a la montaña, a la parte alta de arriba, porque significa que desde arriba Dios va a contemplar el proyecto de vida en nosotros, los cristianos, en nosotros los que seguimos al Señor. Pero ese discurso, mire la forma como comienza de invitarnos a cada uno de nosotros. Nos dice el discurso que comienza por invitarnos a ser pobres. Y vuelvo y repito, quizás tenemos una falsa, interpretación de lo que es pobreza. O hemos hecho ver la pobreza desde otro ámbito, desde aquel que está necesitado de recursos, que está necesitado de alimento, está necesitado de vestido, que está solo, desamparado en medio de una enfermedad, que está carente de recursos. Pero veamos, hermanos, que eso no es el significado, no solo ese es el significado de ser pobres. El significado es aquel que pone toda la confianza en el Señor. Eso es lo que significa ser pobre. Porque el rico, siendo rico, muchos de ellos creen en Dios y reconocen que todo me lo ha dado Dios. Eso se llama confiar o venir confiando en la providencia divina. Sabemos de personajes bíblicos que tenían fortunas, riquezas, las perdieron. Uno de ellos dice, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso se llama providencia. Porque si el Señor me lo quitó, bueno, Él sabrá por qué me lo quitó. Y esa respuesta, pues, demuestra la fe, la confianza en que Dios volverá a proveer de lo necesario. Y por eso vemos que luego este personaje bíblico logró obtener todo lo que quizás en un momento Dios se lo había quitado. Ahora bien, ya sabemos qué significa ser pobre. Pero, queridos hermanos, esta invitación la hace el Señor a todos nosotros. Porque fijémonos que el Señor, cuando elige a sus discípulos, dice la primera lectura, el libro, ¿verdad?, de Sofonías, dice, busquen al Señor
todos ustedes los humildes de la tierra, que cumplen sus mandatos. Busquen la justicia, busquen la humildad, quizás así hallarán refugio el día en que encienda la ira el Señor. Es decir, que la humildad, y allí dice, dichosos los humildes, ¿verdad? En la humildad o en esas cosas sencillas es donde Dios se fija para elegirlos y elegirlos para bendecirlos, para multiplicar, porque para hacerlos dichosos. En eso es que se fija el Señor. Pero me llama más la atención lo que nos dice la segunda lectura. Hermanos, fíjense que tuvo en cuenta Dios, ¿qué tuvo en cuenta Dios cuando los llamó a ustedes? ¿Qué tuvo en cuenta Dios? A ver, voy a escoger a Pedro porque Pedro tiene una tropa de caballos y soldados y con ellos voy a reinar, con ellos voy a gobernar. No. Voy a escoger a Mateo porque es un hombre profesional, es reconocido por todo el mundo y por eso lo voy a escoger. Tampoco. Mira lo que dice el Señor: que no hubieran muchos sabios a los ojos de los hombres, muchos poderosos o muchos nobles. Al contrario, Dios escogió lo que para este mundo es insensato. Eso es lo que escoge Dios, lo que para este mundo es insensato. ¿Qué significa eso? Yo recordamos el Evangelio del Señor cuando decían de Jesús: qué bueno puede salir de allá de Jerusalén, qué bueno puede salir allá de Belén. Nada bueno. ¿Y cómo que el hijo de un carpintero es el Hijo de Dios? De un humilde. Y por eso en diciembre reflexionaban sobre eso. Veamos que Dios no escogió, pudo haber escogido a un hombre rico, pudo haber escogido a una reina para que fuera la madre de Jesús y no le faltara nada. No, escogió una mujer noble, humilde, sencilla. Allí está la muestra de lo que nos dice la primera lectura. Escogió a San José, un hombre justo, temeroso de Dios. Y por eso el Señor dice aquí, al contrario, Dios escogió lo que para este mundo es insensato, para humillar a los sabios. Escogió lo que para este mundo es débil, para humillar a los sabios, para humillar a los poderosos. Dice luego, para humillar a los poderosos, escogió lo que para este mundo es bajo y despreciable. Luego dice, escogió lo que no es nada para anular el poder de los que son mucho. Así, ningún mortal podrá gloriarse frente a Dios. Dice, y si están incorporados a Cristo Jesús, se lo deben a Dios. Él fue quien nos dio en Cristo la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención. De manera que, como dice la Escritura, el que quiera gloriarse, gloríese en el Señor. Hermanos, corremos el riesgo muchas veces de estar en la iglesia para que los demás nos aplaudan, para que los demás nos den gloria. Pero muy bien que sabemos que como cristianos buscamos ser pobres, buscamos sí trabajar, pero dejar que el Señor guíe nuestros pasos. En el trabajo buscamos agradar a Dios. Y cuando a Dios le agrada lo que hacemos, Dios nos recompensa. Dios nos hace dichosos. Por eso, cada uno de nosotros está aquí para hacerse un pobre, un humilde. Y cuando iniciaba esta reflexión, precisamente sobre de repente aquellas cosas que nos parecen contradictorias, dice, dichosos los pobres, porque el reino de los cielos es para ellos. ¿Cómo puede un pobre Dios permitir entonces que hayan pobres? Pues la pobreza, vuelvo y repito, viene desde aquel que se confía
en el Señor, que confía en la providencia del Señor. Pero también nos dice el Evangelio: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. La invitación, queridos hermanos, es a que Dios no es que envía sufrimientos a la tierra. Dios no nos envía a nosotros sufrimientos. Dios permite esas cosas. Y cuando las permite, el que las recibe, el que ha pasado por estos momentos, es para que acuda al Señor. Porque el Señor nos tiene respuesta a ello. El Señor va a satisfacer esa necesidad que tenemos. El Señor, cuando sabemos sufrir con paciencia esa carencia, esa necesidad, el Señor nos dice: dichosos. ¿Y qué significa dichosos? Mire, para que vea como el Señor, cuando dice dichoso los pobres, porque el reino de los cielos es como ellos. O sea, que tiene una respuesta a todo. Dice luego el Señor: dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué son dichosos? Si están sufriendo, pasando una necesidad, porque quedarán satisfechos. De modo que no es una palabrería el proyecto de vida del Señor. Son palabras que traerán su recompensa. Pidámosle pues al Señor que no permita Él que nos desesperemos ante una necesidad personal. Cuando sintamos una necesidad, recordemos, el Señor dice que será dichoso. ¿Qué se necesita para ser dichoso? Confiar en su providencia, acudir al Señor. ¿Y qué es acudir? Acudir es ir donde están los humildes, donde está la puerta abierta para los humildes, para los sencillos, para todo aquel que tiene un corazón noble, todo aquel que está pasando por un momento difícil, por una circunstancia difícil. Sobre él, sobre ella, viene el Señor. Y viene el Señor a hacerlo dichoso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Espíritu de Jesús es el autor principal de la oración de la Iglesia. Confiados en su inspiración interior, elevemos al Padre nuestra oración y digámosle: gracias, Padre, por llamarnos dichosos. Gracias, Padre, por llamarnos dichosos, por la Iglesia de Jesús, para que asuma con valentía y decisión la opción preferencial por los pobres, roguemos al Señor. Gracias, Padre, por llamarnos dichosos. Por todos los pobres que se han convertido en discípulos de Jesús, para que puedan vivir alegres en medio de sus luchas y dificultades, roguemos al Señor. Gracias, Padre, por llamarnos dichosos. Por los pobres que se aprovechan y oprimen a sus hermanos más pobres, para que cambien de actitud y busquen los caminos del Dios solidario, roguemos al Señor. Padre, gracias por llamarnos dichosos. Por nuestras familias, para que crezca en ellas el sentido de hospitalidad y de comunión en el amor y se conviertan de tal forma en lugar privilegiado de crecimiento en la esperanza, roguemos al Señor. Gracias, Padre,
por llamarnos dichosos. Por todas aquellas personas que luchan por la causa de la justicia, para que no se desanimen y continúen realizando su trabajo en medio de las dificultades, roguemos al Señor. Gracias, Padre, por llamarnos dichosos. Por nosotros, reunidos en esta celebración, para que sepamos interrogarnos ante Dios y los hermanos sobre nuestras incoherencias y hagamos de la comunidad eucarística una familia verdadera, roguemos al Señor. Gracias, Padre, por llamarnos dichosos. Concédenos, Padre, el don de tu sabiduría y haz que tu Iglesia sea signo concreto de la unidad nueva, fundada en la libertad y en la comunión fraterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar vamos a ofrecer el pan y el vino. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos. Te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que hiciste más dignas estas criaturas, para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, también hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Quiero invitarle a que repita esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen María, que viva. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía.
San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mismo pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hiciste uno en Cristo vivir de tal manera que alegres demos fruto para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Dios te bendiga.